Bueno, vamos a continuar con otro tema que vaya para el segundo parcial y es la diferenciación. En análisis numérico, método numérico, análisis numérico, es contrario a lo que pasa en matemática, que dicen que integra quien sabe, deriva quien sabe, integra quien puede. En métodos numéricos, integra quien sabe y diferencia quien puede. Básicamente porque en la diferenciación nosotros nos acercamos siempre a los límites de precisión de las máquinas. Entonces, en esos puntos, pues la precisión, como ya sabemos, no es muy buena y se comete errores. Para los métodos de diferenciación, ¿qué es lo que tenemos? Primero vamos a definir qué es una diferencial en métodos numéricos. Vamos a usar el método de Taylor para ver cómo son los errores y cómo se encuentran las fórmulas de derivación. Vamos a desarrollar un algoritmo genético para una aproximación por diferencias, para desarrollar los diferenciales. Vamos a hacer uso de los operadores de diferencia y vamos a hacer cierta aproximación en derivadas parciales por diferencias. Vamos a empezar con las primeras tres ecuaciones de la diferenciación. La primera es la diferenciación hacia adelante, donde vamos entrando en un punto x sub 0 y la diferenciación va a ser un punto más h o un espacio más h de la función menos el punto de evaluación dividido entre el espacio que se escogió. Y como el h es sumando, pues es la diferenciación hacia adelante. Caso contrario, cuando el espacio es hacia atrás, que se coloca en esta parte, también tiene es la diferenciación hacia atrás. Y la diferencia central, donde tenemos tanto un espaciamiento hacia adelante como un espaciamiento hacia atrás. Y aquí en este caso, pues como el desplazamiento es doble, va a estar dividido entre 2h. Aquí tenemos la representación gráfica de la diferenciación. Aquí tenemos el punto x sub 0. Aquí va a ser la diferenciación hacia adelante, a x0 más h. Aquí está el x0 más h. Y aquí tenemos la diferenciación. Fíjense que ustedes podrán observar acá un pequeño espacio. Y dice, bueno, pero si aquí el espacio es más pequeño, ¿por qué se hace acá? Resulta que, acuérdense que la diferenciación es la línea tangencial a la curva. Y aquí tenemos que esta línea tangencial a la curva se asemeja más a la línea C que estas dos líneas. Ya veremos por qué en derivadas parciales. Aquí vamos a hacer uso de los desarrollos de Taylor. Aquí primero vamos a desarrollar, a definir, qué es fi' de i, que es la primera derivada de la función evaluada en x sub i. F sub i es la función evaluada en x sub i. F sub i más 1 es la función evaluada en x sub 1, en el punto siguiente. Aquí vamos a leer esto. Cuando una función se expresa numéricamente en puntos discretos, pues puede ser que tengamos la función o puede ser que no, pero igual al introducirlo al programa es de manera discreta. Esta se aproxima mediante interpolación, como ya vimos. Para la obtención de la aproximación por diferencia se utiliza el desarrollo de Taylor, que es equivalente a la diferenciación por interpolación. Otra particularidad es que para una derivada de orden P, el mínimo número de datos necesario para obtener una aproximación por diferencias es P más 1. Entonces, si tenemos si tenemos la diferenciación de tercer orden, necesitamos 4 puntos. Y si es de décimo orden, necesitamos 11 puntos y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos la primera aproximación, derivación, la primera expresión de la función en derivadas en desarrollo de Taylor. Para f más 1, donde h me va a expresar la diferencia que hay entre el punto x sub i y x sub i más 1, y aquí tenemos la expresión en Taylor. Aquí podemos despejar la primera derivada de acá y obtenemos la diferenciación hacia adelante. Aquí tenemos x más 1, x más 2 y toda esta parte que
que se le suma a la ecuación. Entonces, por lo tanto, esta parte que suma va a ser el error por truncamiento, o sea, que que es el error que va a cometer este señor. Y el error va a estar dado principalmente por el primer término después del truncamiento, que es H2 F sub I segunda derivada, que está aquí. El resto pues son valores más bajos y va a contribuir menos, pero si queremos más precisión en el error podemos tomar otros términos. La derivada hacia atrás se puede hacer de esta manera. Tenemos hacia atrás, ahora H es el mismo espacio, pero ahora se utiliza hacia atrás. Aquí cambia los signos. Y cuando hacemos la derivada tenemos la misma situación. Vamos, ahora lo interesante es ¿qué pasa si nosotros restamos la función hacia adelante menos la función hacia atrás? Pues resulta que aquí tenemos las dos ecuaciones, está la hacia atrás y esta es la hacia adelante, la 4 y la 7. Si nosotros hacemos eso, pues vemos que esta suma, a la final nos encontramos con esto. Despejamos la primera derivada, me va a dar 2h y el error va a estar dado por este término. Y fíjense que el término ahora va a depender de h cuadrado. Es decir, va a tener un error mucho menor, de un orden de magnitud respecto a h. Y aquí tenemos el error. Vamos a continuar ahora con el desarrollo de Taylor. Vamos a encontrar otra ecuación para la primera derivada. Entonces, vamos ahora a utilizar un punto más adelante de x más 1. Vamos a utilizar x más 2. Utilizando la misma notación de h. En este caso va a ser 2h y vamos a encontrar estos términos adicionales para la expansión de Taylor. Sumamos 4 acá para fi más 1 y le restamos i más 2. Y con estos eliminamos los términos de la segunda derivada. En este caso, nosotros despejamos la primera derivada y obtenemos esta ecuación. Y aquí tenemos que el orden del error va a ser igual a h cuadrado. Sin embargo, la diferencia principal está que vamos a utilizar la tercera derivada de la función. Entonces, en principio debería ser un poco mejor el error. La ecuación se llama aproximación por diferencia hacia adelante con 3 puntos para f sub i. Podemos hacer lo mismo, pero para diferencias centrales. Y análogamente la aproximación por diferencia hacia atrás va a estar dada por esto. Queda de trabajo encontrar estos términos acá. Aquí vamos a tener un ejemplo. Calcule la primera derivada de la tangente de x en x evaluada en 1 mediante 5 aproximaciones utilizando h 0.1, 0.05, 0.02. Evalúe después el porcentaje de cada error del intervalo. Aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos los porcentajes, los errores, sus porcentajes: 13%, 18% y así vamos. Fíjense que el error más bajo que encontramos es para H002, pero para diferencia central, menos 2.8, 0,69 y 0.11, y no es alcanzado por esto. Y aquí hay 3 fórmulas de integración de derivación que ya hemos visto. Pues obviamente pues el que mejor se comporta son los que con el error descienden en un h al cuadrado. Eso ya es comprensible. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Igual usamos fi más 1 más fi menos 1. Aquí lo que cambiamos es que en vez de utilizar el negativo, utilizamos positivo, de tal manera que la primera derivada se me cancele y me sobraría solo la segunda derivada. Despejando f segunda derivada de aquí podemos obtener esta ecuación, donde el error también va a depender de h cuadrado y de la cuarta derivada, de la función. Y se llama aproximación por diferencias centrales. Y también podemos usar F1, F2 para la segunda derivada y despejar. Y tenemos aquí
que es la diferencia hacia atrás de la segunda derivada. Así, y de esa manera podemos encontrar muchas más ecuaciones. Aquí les presento una tabla que está en el libro de varias aproximaciones para las derivadas y con sus respectivos errores. Aquí tenemos para las primeras derivadas. Aquí tenemos para la segunda derivada sus fórmulas con sus respectivos errores. Tercera derivada también con sus respectivos errores. Y aquí tenemos para la cuarta derivada. Entonces, todo esto está en el programa 5.1 del libro texto. Que puedo ver si les recomendaría que fuesen y lo programasen. Está en Fortran, pero puede ser transcrito a cualquier otro lenguaje de programación. Ahora vamos a proponer otro algoritmo para sacar diferencias, y es el algoritmo para una aproximación por diferencias general. Aquí dice: el objetivo de esta sección es describir un algoritmo genérico para obtener una aproximación por diferencias de una derivada de un orden dado, utilizando un conjunto específico de puntos en la retícula. Nuevamente vamos a necesitar espacios discretos para hacer este tipo de aproximación. Supongamos que el número total de puntos en la retícula es L y que los puntos de la retícula se van a llamar alfa, beta, gamma. No se colocan números enteros ni i más 1 y más 2 porque este algoritmo tiene la particularidad de que puede ser espacios fragmentados o diferentes para cada uno. Supongamos entonces que L va a ser mayor o igual a P más 1, donde P es el orden de la derivada al cual queremos aproximar. Las abscisas de los puntos pues van a ser alfa h, beta h, por eso se puede hacer cualquier espaciamiento. Bueno, aquí tenemos la retícula, aquí vamos a ponerlos igualmente espaciados por efectos ilustrativos, y aquí están los puntos a los cuales queremos aproximar. La aproximación por diferencias de la pésima derivada de la función f, utilizando estos puntos de la retícula, se puede escribir de esta manera. Fíjense que aquí tenemos la función que queremos encontrar la derivada de orden p, y aquí tenemos todos los coeficientes según el valor de la función de cada uno. Y aquí va a estar dividido por HP. Esto es una simple aproximación. Entonces tenemos que encontrar cuáles son los coeficientes y el error de cada caso. Donde A alfa y A lambda son los L coeficientes indeterminados. Bueno. Y el error que está aquí de la ecuación 17 va a estar dado por esto, donde tenemos un coeficiente C1 de L y L más 1. No hay más, hasta allí llega. Entonces queremos saber cuál es el error de este señor. C1 y C2. En esencia, el algoritmo es sustituir los desarrollos de Taylor de f, calcular los coeficientes indeterminados de forma que el término del error se minimice o, en forma equivalente, que el orden E sea el máximo orden posible. O sea, esos son equivalentes. Entonces, para simplificar esto, vamos a suponer que P es igual a 1, encontrar la primera derivada. Tenemos tres números, alfa 0, beta 1 y lambda 2. Entonces vamos a tener tres coeficientes, A0, A1 y A2. Y como es un orden 1 de la derivada, va a ser solo H. Y E va a ser el error. Donde x1 va a ser x0 igual a 0, x1h, x2h. Vamos a sustituir ahora los desarrollos de Taylor para cada una de las funciones f1 y f2. Aquí tenemos f0. Hacemos una expansión de Taylor de f1 alrededor de f0. Colocamos aquí la función y alrededor de f0 también para f2. Y aquí tenemos más el error. Vamos a reagrupar términos. Aquí donde agrupamos los f0, los f0', los f0' y así sucesivamente. Y tenemos que cada uno va a depender de los coeficientes. Hay tres coeficientes indeterminados, los cuales se pueden definir mediante tres condiciones. Es necesario tres condiciones para definir estos coeficientes. Para maximizar el error, hacemos que el coeficiente f0, f1 y f' sean iguales a 0, 1 y 0. De tal manera que f0 sea igual a esto y los otros.
y los otros se eliminen. Entonces en ese caso tenemos estos tres tipos de ecuaciones, estas tres ecuaciones, la cual al resolver este conjunto de ecuaciones vamos a tener que A0 igual a menos 3 medios, 2 y menos 1 medio. Hasta el momento ya hemos encontrado los coeficientes. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo es el error. El error va a ser dado de esta manera, donde ya tenemos A1, A2. Entonces, comparando esta ecuación con la ecuación 18, es decir, la ecuación que está acá del error, vamos a encontrar los C1 y C2 que van a estar expresados de esta manera. Entonces, C1 va a ser 1 tercio y C2 4 tercios y el error va a estar dado específicamente por este valor. Y el resultado final va a ser igual a F1 por esta ecuación, por esta fórmula de diferenciación, donde aquí tenemos F0, este es realmente F1, y F2. Y aquí escribe la ecuación. Vamos a resumir. En términos más generales, con L datos podemos definir L coeficientes indeterminados. Eso después veremos, eso se puede resolver fijando correctamente los primeros términos de L del desarrollo de Taylor. Así el término del error es proporcional a L más un ésimo término, o en forma equivalente Lésima derivada si su coeficiente no se anula. Si es igual a 0, el término del error es del orden inmediato superior. Es decir, cuando se anula el coeficiente de la derivada, hasta allí es el error. En este algoritmo funciona incluso cuando los índices alfa y beta y etcétera no son enteros, es decir, son fraccionarios. Esto quiere decir que la aproximación por diferencias en una retícula de separación uniforme se puede obtener mediante el mismo algoritmo. Entonces esto es importante tener en cuenta que este algoritmo puede ser empleado para obtener derivadas en puntos no uniformes. Bueno, ahorita vamos a ver cómo son los operadores de diferencia. Aquí vamos a definir la diferencia hacia adelante con la letra delta, el cual va a depender de fi más 1 menos fi. Hacia atrás con la letra nabla, fi menos fi menos 1. Y la de diferencia central con el delta minúscula, donde va a ser i más 1 medio menos i menos 1 medio. O también se puede escribir de esta manera. En diferenciales parciales ya lo vamos a ver con más detalle. Y básicamente es esto, es la función evaluada en xy más un pequeño incremento h medios. Los operadores de diferencia de orden superior se puede escribir a través de los operadores de menor orden. Por ejemplo, si n es igual a 2, podemos escribir, por ejemplo, la diferencia hacia adelante de orden 2 como una función de la diferencia de orden 1, que a la final se transforma en esto. Al igual lo podemos hacer para nabla, para la diferencia central, delta minúscula, y para estas combinaciones, con lo cual nosotros vemos que son exactamente idénticos. De hecho, delta minúscula al cuadrado va a ser igual a nabla por delta, o delta por nabla o nabla por delta. No hay mucho, son equivalencias que se tienen. Las aproximaciones por diferencias se obtienen al aproximar los operadores diferenciales por los operadores de diferencias. Un poco enrevesado, pero bueno, básicamente es que los operadores de diferencia se aproximan a los operadores los operadores diferenciales por los operadores de diferencias. Eso es básicamente lo que se quiere decir acá. ¿Cómo son las cosas con funciones de varias dimensiones? Por ejemplo, una función que depende de x y de y. Vamos a definir f sub x como la derivada parcial de x, donde x va a estar en 0 y y en 0. Entonces, fx va a estar expresada de esta manera. También puede estar expresada a través de una diferencia hacia adelante, esta es una diferencia central y esta es una diferencia hacia atrás. De igual manera, son equivalentes. Aquí fíjense que aquí es dividido entre 2 delta x. En el caso de, por ejemplo, f de x, de dos diferenciales va a ser f delta x más 2 veces este x y f de x de tal.
sea, este es 2x. Esta es la diferencia, dos veces la diferencia con respecto a x. Esta es la diferencia central. La diferencia de y va a ser igual, pero ahora en la coordenada y xy va a ser 1 en x, delta x, x sub 0 más delta x sub 0 más delta y, menos este señor, este del x sub 0 más delta y, este x sub 0 menos delta y, de delta x. Y aquí más esta misma expresión, pero con los signos conmutados, por cuarto delta x. Entonces esa es la manera de usar los diferenciales de las funciones en derivadas parciales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una tabla y vamos a tratar de encontrar f de x de 2, 2, de y 2, 2, de y 2, 2 y de x y 2, 2, sencillamente utilizando las funciones. Y la aproximación por diferencia hacia adelante, estas centrales, estas hacia adelante para estas, señores. Y sencillamente es introduciendo los valores, las fórmulas ya escritas, y se obtienen los valores de menos 0,24 para fx, fxy es 0,57, fx22 este es 1,48. Fíjense que van cambiando un poco los valores. Este es 1,46, 1, 0, menos 0,24 y 0,57. Este es de segundo orden y este de primer orden. Hay que ser un poco más preciso, no está bien. Y f de x22 para las diferencias ya les digo, de diferencia hacia adelante de 3 puntos. Aquí va a estar escrito 1,48, está más cerca de este. Y el otro es 1,01, que es este que está aquí. Este en caso de y, por supuesto son diferentes. Este para y, para x, y este es para y. No tienen que ser iguales, pero sí dan muy parecidos. 1,1, este es 1 y 1. Bueno, aquí terminamos esta parte, es corta y es sencilla. Ya recuerden hacer las tareas y preguntar para que no les suceda lo que les sucedieron en el anterior examen.